¿Qué más gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Acá estamos esperando. Estamos en la entrada de Anorí. Bueno, en la entrada no, todavía nos faltan como una horita larguita, pero nos encontramos con esto, que es como unos derrumbes y unas cosas que están pasando. No había continuado los videos justo por eso, porque toda esta parte estaba cerrado, entonces no había cómo pasar. Incluso como vemos al fondo, vamos a ver si les puedo enfocar bien, allá están trabajando en quitar todavía como partes del derrumbe y demás. Entonces bueno, vamos a ver, creo que hoy sí podemos continuar. Vamos a alejar un poquito. Hoy sí podemos continuar, entonces vamos a darle con toda. Aquí vamos a empezar nuestro pueblo Anorí. No me acuerdo qué número es. Bueno gente, acá ya pudimos continuar. Como vemos, siempre hay bastante desastre. El derrumbe fue grande. Como saben, las lluvias ha estado complicado, pero bueno, acá vamos, la aventura nos llama. Miren que sí, los carros tienen que esperar demasiado. La carretera solo está a la mitad. Se lo llevó como que todo, pues, el derrumbe. Entonces todavía estamos lejitos, falta como una horita, como les dije. Aquí vamos, mi gente. Gente, continuando. Miren qué locura este lugar. Es como un río, pero está un poquito sucio, según vemos. Pero está muy bonito el paisaje. Miren esas flores, miren qué chévere. Miren el otro lado. Uff. Está muy hermoso. Este lado también está muy bacano. Bueno, acá continuamos, mi gente. Marco nos va. Miren. Ay. Están al lado de la mamá, los terneritos. Todavía continuamos. Camino a Malfi. Ah no, Malfi no, Anorí. Malfi ya lo hicimos. Continuando, nos encontramos otro puente. Miren, mi gente, qué hermoso. Estamos como rodeados de estos. Bueno, rodeados no, es como en la entradita. Hay bastantes puentecitos de estos y miren qué lindo. Esa laguna está muy hermoso. La entradita está hermosísima. Para que la aprecien. Wow. Bueno, continuemos. Bueno, estamos que llegamos y, si no estoy mal, esa es la hidroeléctrica de la entrada de Amal. Ahorita leí que era como una hidroeléctrica. Y miren qué bonito este paisaje que nos regala esta entrada. Qué hermoso. Ya literalmente estamos a nada de conocer. Ay, me equivoqué, Amalfi no, Anorí, mi gente, Anorí. Ay, gente, continuando acá con nuestro camino a Anorí. Como vemos al fondo, tenemos otro parisiega, porque en realidad, como les decía, los derrumbes han jodido todo esto. Entonces literalmente nos ha tocado como 3 parisiegas. Pero qué paisajes tan hermosos tiene este lugar. O sea, el camino hacia Anorí tiene unos paisajes muy brutales que vale la pena disfrutar. Entonces, pero ya es casi mediodía y apenas vamos llegando, mi gente. Ojalá nos dé para grabar bastantico. Bueno, ya nos dieron paso. Vamos a ver qué tan grave está. Sí, vean, aquí está lo que estaban moviendo la gente. Miren todo lo que han sacado. Entonces, siempre ha habido como derrumbes por acá, mi gente. Pero bueno, ya falta poco. Ya casi llegamos.
Miren esto, qué paisaje tan hermoso. Wow. Miren nada más. Creo que allá abajo esta es la represa. ¡Qué locura! Ahora sí, tenemos que llegar, tenemos que llegar. Llegamos, mi gente. Esta es nada más que la entrada de Anorí. Déjenme mostrarle algo. Acá está lo que es la entrada. Y encontramos esto, la división entre Anorí y Campamento. Pero miren, ahí está. Entonces, se puede decir que acabamos de llegar. Entonces, vamos al pueblo y ya les muestro el parque y demás cultura que tiene Anorí. Bueno, gente, acá les muestro otra panorámica de Anorí desde lejos. Miren qué locura, lo podemos apreciar. Es relativamente chiquito, demasiado chiquito. No, continuemos. Gente, llegamos y nos encontramos este amigo. Miren, un poquito del parque. Allí vemos como unas estatuas, no sé qué sean. Ya nos dirigimos a la alcaldía para ver qué guía nos prestan y para ver qué cultura tiene este hermoso pueblo. Acá comienza, mi gente, Anorí. Bueno, ya estamos acá en Anorí. Ya llegamos a la alcaldía, nos van a proporcionar un guía donde nos van a contar un poquito más de este pueblo, su historia y demás, mi gente, que es lo que nos interesa. Entonces, acá vamos. Impresiones del pueblo. La verdad es muy bonito, muy organizado. Las rutas de acceso sí estaban, digamos, un poquito complicadas al principio, pero de resto todo perfecto, mi gente. El camino estaba súper bien. Entonces, ya acá estamos. Vamos a ver cómo nos van. Bueno, gente, ya hablamos con Don Oscar. Se va a organizar para mostrarnos un poquito más de la cultura de Amalfi. Perdón, de Amalfi no, de Anorí, mi gente. No sé por qué tengo Amalfi tan pegado. Y ya, digamos, vamos acá a comer alguito porque si el viaje es un poquito largo. Entonces, ahorita nos vemos. Vamos a ver qué nos muestra Don Oscar. Bueno, gente, acá estamos con Don Oscar, que él nos va a mostrar todo lo que es la historia de Amalfi. De Anorí, qué pena. Exacto, correctamente. Él nos va a mostrar todo lo que es la historia de Anorí. Ahí disculpan que estoy un poquito confundido con los nombres, pero bueno. En ese momentico. No, dale, no hay problema, Don Oscar. Claro, contame. Anorí fue descubierto en el año de 1808 por los españoles Juan de la Rosa Estrada y un señor Patiño, que en el Valle de Aburrá, lo que es Medellín, les contaron que el río Anorí, que queda hacia abajo, era un gran depósito de oro, que solamente los que cogían ahí oro eran los indios noríes, que eran los que habitaban nuestro territorio. Vivían en una playa que llamaba, por donde pasa el arroyuelo San Gregorio, y vivían ahí. Ahí se lo encontraron ellos cuando llegaron, iban a buscar el gran depósito de oro que era el río Anorí. Y ahí vivían la India Noría y el cacique Yabur. El cacique Yabur no era de acá de esta tribu, era de una tribu de los Yabures de Yarumal. Pero cuando llegó acá a Anorí, porque ellos eran nómadas buscando oro y animales, encontró a la India Noría y se enamoró de ella. Entonces hizo maritaje con ella. Pero en ese tiempo era prohibido hacer maritaje con otra persona de otra tribu, porque lo echaban de la tribu, los heredaban. O sea, ellos estaban en contra de las reglas que tenían en sus tribus. Entonces el cacique Yabur en Yarumal se dio cuenta y los heredó. Y él
se enojó y tomó el nombre de Norí, no, se quitó el de Yabur y quitó el de Norí. O sea, él se puso Norí. Norí. Ok. Sí. Y él cambió de origen, de tribu. Ok. Cuando llegaron los españoles allá a esa playa, venían con la orden del gobierno español de enseñarle a los indígenas quién era Dios verdadero, porque ellos no conocían a Jesucristo. Ellos conocían a dos dioses paganos, el dios Sol, que los alumbraba de día, y el dios Luna, que los alumbraba de noche. Y ellos le enseñaron quién era Dios verdadero, Jesucristo. Bueno, acá tenemos herramientas de los indígenas, recatones, ollas donde hacían la comida, donde molían la piedra de beta para sacarle el oro. Bueno, y acá tenemos las estatuas de los indios, del cacique Norí y la cacica Noría. Ok. El nombre de Anorí viene de la siguiente manera. Se formó de el nombre de la cacica Noría. Se pasó la A final de Noría a A al principio y quedó Anorí. Es netamente indígena el nombre de Anorí. Y acá tenemos el mapa de recorrido por caminos ancestrales que ellos hicieron a pie por estos montes hasta Medellín, donde iban a comprar la sal. Iban desde acá y compraban la sal y les cobraban con oro. Y se iban a Norí, Campamento, Angostura, Santa Rosa de Osos, Dos Matías, Girardota, Bello, Copacabana, Bello y Medellín. Ese es el recorrido que hacían ellos. Bueno, continuemos. Contame, ¿qué tenemos acá? Anorí es llamada Cima del Arte sobre una montaña de oro. Cima del arte sobre una montaña de La oro. cantidad de artistas que dio o ha dado. Ok. Pedro Nel Gómez, el pintor Pedro Nel Gómez, que es un personaje a nivel mundial, un pintor, un escultor. En el barrio Aranjuez está la casa o el museo de Pedro Nel Gómez, donde pintó todos los cuadros. Y acá en la calle abajo está la casa donde nació él, que es declarada Patrimonio Cultural de Anorí, o sea, que tiene declaratoria cultural. Ok. Y el papá de él era un minero en el río Porce, tenía 350 trabajadores sacando oro de esos ríos. Y le tocó la guerra de los 1000 días, la guerra entre 1899 y 1903, que era una guerra política, el gobierno conservador y el pueblo liberal. ¿Y por qué le dieron ese nombre de la guerra de los 1000 días? Porque parece que duró apenas 1000 días. 1000 días Entonces llegaban debatiendo los pueblos todo. buscando los habitantes liberales y los mataban. Ok. Y el papá de Peronel tuvo que volarse de allá del Porce porque lo iban a matar porque era liberal. Y llegó allá a la calle abajo de la casa, cogió la familia y salió a la carrera para Medellín a esconderse. Bueno, Anorí es cuna del creador del molino antioqueño. Dice, el molino antioqueño, una idea nos enseña un giro al desarrollo de Antioquia. En 1824 inventó el molino antioqueño don Gregorio Baena. Gregorio Baena. Sí, porque todo el mundo, los indígenas y las personas particulares molían la mina de beta en unas piedras. Molían para sacarle el oro a la mina de beta. Y este señor tuvo este invento y en madera hizo el molino antioqueño y era movido por el agua. Era movido por el agua, aquí se ve cayéndole el agua. Y eso fue una revolución total, este invento de don Antonio Baena. Ok. Es uno de los inventos más grandes que tuvieron acá en Anorí. Y en Colombia. Por acá dice la historia del molino antioqueño, una idea nos enseña un giro al desarrollo de Antioquia.
y es uno de los pocos inventos tecnológicos que se han dado en Colombia hasta el momento. Ok, Bueno, muy bien. Cuando se celebraron los 200 años de la independencia de Antioquia, me gané, llegaban a los pueblos una carta al municipio que presentábamos 2 proyectos o 3, con lo que cada municipio había colaborado para el desarrollo de Antioquia. Y como ya el tiempo estaba muy corto, yo presenté el invento del molino antioqueño y me gané por la zona del nordeste me gané Ese premio, reconocimiento. ese reconocimiento, súper bien. Bueno, gente, continuamos. Acá nos van a mostrar un poco más. Dale. Es una historia del oro, porque como les dije ahora, Anorí es llamado Cima del Arte sobre una montaña de oro, porque todos sus ríos fueron cubiertos con oro, porque en los grandes diluvios desbastaron las minas de beta que van entre la montaña, desbastaron los cogollos y los tiraron a los ríos, donde se formó las minas de aluvión. La mina de aluvión es la que quedó, el oro que quedó envuelto en arena y en piedras y hicieron grandes cerros. Anorí, la zona urbana, está sobre un depósito de aluvión. Toda esta zona urbana de Anorí, sobre un depósito de aluvión. Anorí es declarado el depósito más grande de mina de aluvión en el mundo. Todo lo que usted ve aquí alrededor y el pueblo es mina de aluvión. Qué pena una pregunta, ¿qué es el aluvión? El aluvión, como les dije ahora, son el oro que quedó envuelto en arena y en piedras. Y los grandes diluvios desbastaron los cogollos de las minas de beta, que las minas de beta son las que van enterradas en la tierra. El aluvión ese es de roca. Sí, y entonces los diluvios devastaron muchas minas y hicieron estas montañas de aluvión. Acá podemos ver muchas representaciones de oro sacado en Anorí. También podemos ver aquí los grandes granos que han aparecido en el mundo. Yo quise hacer las representaciones del oro, la historia de Anorí y la historia a nivel mundial en granos. Perfecto. En el año de 1830 llegaron los primeros mineros extranjeros a Anorí. Llegó don James Tyler Moore, Okay. un ingeniero inglés que vino a trabajar la mina La Constancia, que queda aquí a 5 minutos acá bajando para el río. Y vino acompañado del arquitecto Carlos Segismundo de Grey, que era un arquitecto. Y le tocó, era también militar, estuvo en unas grandes guerras en Europa. Acá en Anorí nació un hijo de él, que llamó Víctor Eugenio Napoleón de Grey Tate. Así llamaba el niño. Víctor Eugenio Napoleón de Grey Tate. ¿Tate se lee o qué? ¿Tabe? Ajá. Dale algún acercamiento. Este señor era tío de los de Grey de la ciudad de Medellín, los poetas. Bueno, donde está el templo ahora, había una capilla de paja. Y ahí adoraban a Dios y veneraban la Virgen del Carmen, un cuadrito de la Virgen del Carmen, que había, en todas las casas había un cuadrito de la Virgen del Carmen, y no había estatua. Entonces ahí veneraban la imagen de la Virgen del Carmen. En el año de 1843, todavía estaban ellos acá, cuando el párroco Juan de la Rosa Sánchez empezó a hacer el templo que tenemos actualmente. Y Tyler Moore le colaboró con dinero y Carlos Segismundo de Grey hizo la arquitectura, como era arquitecto. Carlos Segismundo de Grey también
hizo el trazado de el plano de nuestro municipio, la parte urbana, el de Amalfi y el de La Ceja, también, de los tres municipios de Antioquia hizo los planos. Y Tyler Moore regaló las campanas y el reloj. Las campanas y el reloj fue regalado por... Tyler Moore. Okay. Las campanas son una aleación de oro y plata. ¿Oro y plata? Sí. Tienen un trino que son casi únicas en Colombia. Porque el trinar es una aleación de oro y plata. Entonces, muy diferente a las que son de bronce normalmente. De bronce o de hierro. Ok. Una vez, un sacerdote, el padre Güelo, le llegó la orden de que llegara a ser cambiado de parroquia, que arreglara. Y resulta que se trajo, en el cementerio habían unas cosas de hierro de las herramientas de los ingleses que habían en la Constancia, pero eso ya estaba abandonado. Y se trajo esos simulacros de campana y las puso en la iglesia. Y cuando la gente empezó a oír esos hierros, todo el mundo, tenían esa cultura de oír el trinar bonito cuando llevan los hierros. Entonces unas personas acá se armaron de machetes y palos, armaron la comunidad y se fueron para la parroquia, para la casa cural. Y le preguntaban al padre, padre, ¿qué pasó con las campanas? Entonces les dijo, señores, lo que pasa es que me las voy a llevar a limpiarlas, que están muy sucias. Y en 8 años que estuvo aquí no las había limpiado, no se las llevó a limpiar. Entonces le iban a aporrear. Y se salvó porque había un piquete de soldados en la plaza haciendo una operación militar y oyeron la trifulca. Y se fueron a ver qué pasaba. Cuando llegaban lo iban a linchar. Y le decomisaron las campanas y las trajeron para el comando mientras las ponían. O sea que la gente de Anurí conoce perfectamente el sonido de las campanas. No, es que eso es el más. Ahorita se las pongo las tengo por ahí en perfecto. Bueno, hay otra cosa aquí muy bonita, que don Carlos Edimundo de Grey puso acá en el medio de estos frontis, puso las efigies de los caciques. ¿Qué serían estas? Sí, la cacica Noría y el cacique Norí. ¿Y estos son las qué? Las efigies. Esfinges. Efigies. Ok. Es una representación que se hace así para representar una persona. ¿Verdad? Acá. Oh, están muy bonitas. Las efigies. Ok, muchas gracias. Acá podemos ver en las efigies la cacica Noría, su representación. Y en la parte de abajo el órgano sexual. Acá está más grande. Acá se ve más bonito. Sí. Y el cacique Norí y su órgano sexual. El padre Gabriel Yepes fue el que descubrió estas efigies que nadie las había visto. Y él las descubrió y quedaron ahí normalmente. Y digamos, eso fue como un problema con la iglesia porque no se podría representar, digamos, los órganos sexuales en ese momento. No, pero eso era a nivel mundial. A nivel mundial. El problema. Ah, ok, perfecto. No se podían así mostrar. Perfecto. Y aquí aparecieron, y fue un milagro que el obispo que estaba en ese tiempo, Miguel Ángel Boiles, no mandó a tumbar esto. Lo habían tumbado. Sí, porque la No religión siempre discutió mucho de esta parte. Sí. La religión, no es que por ahí tengo un escrito donde no podían ir las mujeres que que les prohibía dar comunión, confesarlas, ir a misa, cuando empezaron que la mujer era hasta aquí la bata, el cuello hasta aquí y la manga hasta aquí. Y entonces empezó el modernismo, la manga aquí, a subirse en la falda y a bajarse en el cuello. Y entonces sacaron una prohibición, ni comunión, ni confesarlas, ni nada, ni nada. Donde prohibieron todo. Ok. Esas rueditas se llaman narigueras, que se ponían los indios en las narices. Ok. Esas narigueras las he encontrado en patios de indios. Una pregunta, las narigueras, ¿qué representaba como tal en los indios?
pues era una representación como indígena, ellos tenían eso. Es una Ahora par- es en las orejas. Era como Y también parte, hay gente que las pone en en la nariz. era como parte cultural Pero de los ellos. indígenas todos tenían, se llaman narigueras. Y Ah. eso lo hacían ellos de oro. Y ponían el oro maleable con el zumo de una planta, que todavía en ese momento creo que no la han podido encontrar. Ahora es con químicos que, para un joyero, es con químicos que vuelve el oro maleable, ¿cierto? Y ahí ellos lo hacían con una planta. Lo hacían era con una planta. En patios de indios he encontrado eso, que los patios de indios eran en esas grandes montañas donde vivían los indígenas. Yo llamaba patios de indios, unos patios, unos planes. Y entonces unos mineros empezaron a trabajar, a sacarle el oro a eso. Y yo fui y recogí todas esas herramientas. Vea, esas herramientas las recogí también en los patios de indios. Todo eso eran herramientas que ellos usaban. Y las ollas, vea, para hacer la comida. La gente sea muy inteligente. ¿Ah? Sí, Vea cómo demasiado. hacían esas ollas y... ¿ah? Bueno. Hice una investigación últimamente. Me dio pues la goma, Ajá. porque cuando yo estaba pequeño conocí aquí varios mineros extranjeros. Conocí un italiano conocí uno de Estados Unidos, un matrimonio polaco, Hajduk Kurón. Era la familia Hajduk Kurón. Y vinieron acá a trabajar la minería. Ajá. La familia Curón, Ulaislao Hajduk, doña Emilia Curón y doña Maika Hajduk Curón, una hija, subidos en un kiosquito pequeño que había en el parque, en la mitad del parque donde está ese grande ahora, ahí se subieron ellos, ya la Casa de la Cultura acá y todo. Ok. Y este señor era un ingeniero electricista, llegó a Cuba a hacer instalaciones eléctricas, después pasó a Barranquilla y se dice que fue la primera persona que hizo instalaciones eléctricas en Barranquilla. Después pasó a Pato, una empresa canadiense que había sacando oro en el río Nechí o el Porce. Y más adelante se vino a trabajar minería acá a Norí y se vino por la carretera a Norío Bocas. Que la carretera a Norío Bocas es la primera carretera que se hizo en Antioquia. La construyeron unos ingleses para trabajar la mina La Constancia y para entrar la herramienta y sacar el oro hacia Inglaterra. Esto dio la investigación, ¿cierto? Sí. ¿Qué dio? A ver. En Anorí vivieron mineros de las siguientes naciones del mundo: España, Inglaterra, Suecia, Francia, Dinamarca, Italia, Alemania, Canadá, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Polonia y Checoslovaquia. Ok, esa fue una investigación de tu parte que vos hiciste. Sí. En el cementerio de Anorí hay enterrados unos extranjeros. Un irlandés, don Patricio Densey. Un francés, don René Azar, que era capitán del ejército francés. Y en 1940 se vino para acá, para Norí, a trabajar minería. Lo contrató una empresa canadiense a trabajar los cerros de San Benigno, saliendo aquí para Medellín. Y como era capitán del ejército francés, cuando se vino para acá, para Norí, le presentó al gobierno la papelería para que le dieran la baja del ejército, ya había cumplido el tiempo, y se vino. Y resulta que en 1945 estalló la Segunda Guerra Mundial y le llegó a Medellín un telegrama. En ese tiempo las comunicaciones eran muy pocas. Llegó un telegrama de la oficina de telegramas y tuvieron que mandar un peón hasta Porcecito en el tren de Antioquia, que ahí había una estación. Y ahí
se tuvo que ir a pie hasta San Benigno a traerle la orden de que presentara a prestar el servicio militar al ejército francés. Resulta que arregló, porque era muy decente y muy disciplinado, arregló y dejó manejando la mina a la señora, a doña Carolina Juliet, que era de Dinamarca, y a un hijo. Y se fue a prestar servicio militar a Francia. Le tocó ir hasta el África con un ejército francés a la Segunda Guerra Mundial. Ok. Cuando terminó la Guerra Mundial no le pasó nada, pues vivió y se volvió para acá, para Nariz, y aquí murió. Mera Ahí está experiencia. enterrado, está don Juan Pérez Idele, un italiano, un checoslovaco, se casó con una noriseña y dejó 3 hijos acá y también lo enterraron ahí. Juan Pérez. Volvemos a mostrar Juan Pez, Juan Pérez Idele, el italiano. sí, se casó con una noriseña y aquí nacieron 5 hijos. Ok. Bueno, acá tenemos un ingeniero en la constancia inglés, ¿Y el caballero que lo acompaña es? don Arturo Peláez, un habitante de acá en Orí. Ok. Bueno, tenemos Gustavo Nasimbeni, radiólogo italiano. Un radiólogo italiano que vino a trabajar minería acá. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Acá Nori es rico en minas, Sí. demasiado rico. Y se casó con una poeta noriseña, Ligia Angulo Peláez. Perfecto. Bueno. Acá podemos ver a don René Azar cuando estaba vestido de militar en Francia. Ok. Esta casa la hizo don René Azar cuando vino de la Segunda Guerra Mundial porque le tocó pelear contra Napoleón. Entonces todas las paredes eran de piedra por miedo a que de pronto viniera Napoleón y lo matara. Entonces hizo esa casa de piedra. Ya no existe porque la gente la tumbó buscándole oro, pero era hermosa. Sí, se ve que No, eso era hermoso. tenía una construcción muy loca. Acá también tenemos a don René Azar. ¿Don quién? Don René Azar, el capitán del ejército francés. Pero ahí ya está vestido de civil en la mina. Ok. Acá tenemos una nieta de René Azar. Se llama Katia Rodríguez Azar. No sé cómo se dio cuenta que yo existía y le resultó una llamada, de momento resultó una llamada, se me identificó. Y entonces me dijo que tenía muchas ganas de venir a Canorí, que le habían contado que yo tenía muchas cosas Sobre la historia. sobre la historia del abuelo y la abuela. Y entonces ella es psicóloga y vive en Bogotá. Ok. Yo converso mucho con ella por WhatsApp y todo. A doña Carolina Juliet, que venía a hacerle vueltas acá a don René Azar a caballo y vestida de hombre. En ese tiempo era prohibido también por la iglesia que la mujer montara a caballo, o de hombre se llamaba, así como un hombre. Ok. Y entonces era prohibido que la mujer hiciera eso. Pero ella no se montaba en Galápago, que era una cosa especial, una silla especial para las mujeres sentarse ahí de bata. Y entonces ella venía Vestida de hombre. de hombre. Y acá tenemos mi abuela, Ana Rosa Naranjo Moreno, que trabajó con ellos haciendo la comida. Ana Rosa Naranjo. Perfecto.
Ya tenemos una bañera que le trajo a la señora cuando vino la Segunda Guerra Mundial. La trajo de Francia. ¿De Francia? ¿Se trajeron esa bañera? La trajo Francia, Barranquilla, Puerto de Río, por el tren de Antioquia hasta allá a la estación de Porcecito, y ahí la trajeron en 4 mulas en Naturega. Claro. 4 mulas, porque pesa, ya la vemos, la Sí. tengo aquí. Un esclavo al cual le estaban pidiendo libertad. Dando la orden de libertad en la mina La Constancia. En el año de 1852, en la mina La Constancia era dueño don José María Vázquez. Los Vázquez, que este señor era dueño de los edificios Vázquez que están en el Parque de las Luces, allá en Medellín. Y tenía un esclavo que se llamaba Mauricio. Y le llegó esta orden de Medellín para que le diera la libertad a este esclavo. Ok, perfecto. Cuéntame un poquito más de esta foto que me estás mostrando acá, de esta de los niños. Bueno. En un tiempo los niños y las niñas no podían hacer la primaria juntos en salones, eran separados, en escuelas separadas. Las niñas eran en la escuela Mercedes Yepes, donde está la alcaldía actualmente, ahí estaba la Mercedes Yepes para las mujeres. Y en donde está el hospital ahora era la Aurelio Peláez para los hombres. Y ahí vemos a todos los hombres descalzos y de pantalón cortico. ¿Por qué están de pantalón cortico? Porque había una ley que el hombre no se podía bajar los pantalones hasta que cumpliera los 21 años, donde le entregaban la cédula, era mayor de edad. Ok, perfecto. Y cuéntame de ese otro documento que tenés acá en la mano. Acá podemos ver una nómina de sueldos de los empleados de la oficina central de la mina La Constancia durante el año 1925, que fue trabajada por una compañía inglesa. Acá podemos ver un inglés, L. Thomas, que se ganaba 500 pesos mensual. Y en ese momento se hace la conversión, son por ahí 400 millones de pesos. Exacto. Un empleado anoriseño se ganaba 100 pesos mensual y se hizo la conversión por ahí 80 millones de pesos. Y el gerente, don William Pritchard, que era de Gales, Inglaterra, se ganaba 1.500 pesos. Y en la actualidad, en la conversión de la actualidad, son por ahí 800 millones de pesos. En esta nómina podemos observar ingenieros ingleses, alemanes, judíos, daneses de Estados Unidos, de Australia y de Gales, Inglaterra. Ok, perfecto. Estamos en las novenas de la Virgen del Carmen, la Morena. Se llama la Morena porque ella es morenita. Y la regaló un minero español que se estaba ahogando en alta mar cuando iba para España. En el año de 1863, el velero se hundió y conocía la Virgen del Carmen que estaba en la capilla, el cuadrito, y entonces en España ya existían las imágenes. Y dijo, cuando estaba ahogando, dijo: Virgen del Carmen de Anorí, si me salgo con vida, le regalo al pueblo la imagen de la Virgen del Carmen. Y la trajeron desde España hasta Dos Bocas. Y ahí de Dos Bocas la trajeron por caminos reales hasta el Croquis por unos cargueros, ¿verdad? El español se consiguió ocho camilleros para que fueran descansando y traer la imagen. Okay. Y pasaron por el distrito de Sea. Acá tenemos la calle del distrito de Sea. Estaba vivo en ese tiempo. Okay.
Es la Listo. calle 29. Esta es la calle 29. Y era empedrada toda, pero entonces con el modernismo la pavimentaron. Esta es la Y aquí todos los habitantes no la llamamos Montúfar, sino calle larga. calle larga. Porque viene desde allá hasta allá, es la calle más larga. Cruza toda la parte del Sí. pueblo. Y va hasta allá la carretera donde entran los carros a la plaza. Ah, ok, perfecto. Continuemos. ¿Cómo se llama? Casa de la Cultura, maestro Pedro Enel Gómez Ma- Agudelo. Maestro Pedro Enel Gómez Agudelo. Mi gente, vea. Acá vemos la Casa de la Cultura que está en remodelación, que obviamente quieren revivir todo este patrimonio cultural. ¿Cuánto es que vale la remodelación de todo Vale este más de patrimonio? 3.000 millones de pesos. Más de 3.000 millones de pesos. Eso sería casi 700.000 dólares, mi gente. Hartísimo para un pueblito de estos. Acá funcionaba la alcaldía, la tesorería, el juzgado, ¿Dónde? Justo en esa casa. la oficina de telégrafos, todo. Ajá. Y tiene unas escalas muy hermosas. Unas escalas aquí así de madera. Sí. Y suben allá y se encuentran las escalas en una sola. Y aquí vuelven y salen allá al corredor. En el patio del medio era la cárcel. ¿En la cárcel? Era la cárcel. Ah, ok. Quiero mi gente, la Casa de la Cultura de Anorí. Ahora sí, estamos acá en la Plaza de Anorí. Contame la historia. Vean, lo que pasa es que las pinturas no dejan ver bien específicamente las efigies de los indios porque las pintan muy diferente. ¿No? En cambio las que les mostré ahora son unas pinturas muy relevantes. Entonces, arriba es donde están las esfinges de los indios, ¿cierto? ¿Y cuál es la historia de la Plaza de Anorí? ¿Te la sabes? Parque, Ese parque, hágale. el Parque Simón Bolívar. Sí. Y podemos ver la efigie de Bolívar, que la trajo un señor que se llamaba Ignacio Casa Zapata. La podemos grabar por allá. Sí, la podemos grabar, vamos a grabarla por ese lado. La imagen de la estatua de Simón Bolívar la trajo don Ignacio Casa Zapata. Él montó unos programas culturales y recogió la plata para comprar la estatua. Y el parque se llama Simón Bolívar. Contame sobre las estatuas de los Acá indios. tenemos las estatuas de el cacique Norí y la cacica Noría. Esa fue la que me contaste de la historia. Y también podemos mostrar acá un poco de esa Acá podemos ver. placa, ¿Sí? homenaje a los caciques noríes. Roldán ¿Esa estatua qué? Coronda. Las colocó un alcalde que estuvo en el 2015, estuvo de alcalde. Fue Gildardo, ¿cómo se llama? Gildardo Alonso Roldán Coronda, alcalde popular, en el 2015. El calor que hace acá es una cosa de locos, la verdad. Acá ya estamos en la iglesia. Ahí podemos ver las efigies de los indígenas, las campanas, que tienen un trinar hermoso, es de las mejores que trinan en Colombia. Y también podemos ver el reloj que regaló Tyler Moore. Ustedes saben la historia del reloj. No, contámela. Cuando crearon el reloj, unos científicos en Europa crearon el reloj. Y en ese entonces solamente existía el reloj de arena. ¿Lo conocen? Reloj de arena, sí. Bueno, y entonces se juntaron los científicos y inventaron el reloj. Y
Los duques, en Europa habían unos duques que tenían unos grandes palacios. Y el reloj fue una sensación como el computador, como el celular en estos momentos, fue una sensación. Entonces un duque contrató un relojero para que le hiciera el reloj en el palacio. Y el relojero se lo hizo. Cuando terminó, lo mandaron llamar para entregarle el reloj. Y empezó el duque a mirar el tablero, y era con números romanos. El 1, el 2, el 3, el 4. Cuando el duque vio que el 4 no era el romano, sino 4 rayas, entonces le dijo al relojero, me dañaste el reloj. Y no le dijo, póngame el número romano, el 4 romano, sino que llamó un decapitador y le hizo mochar la cabeza, un verdugo, le hizo mochar la cabeza. Cuentan que se reunieron todos los fundadores del reloj o los inventores, hicieron una asamblea general, lo declararon el héroe de los relojeros, y a partir de ese momento todos los relojes iban a llevar ese error en homenaje a él. Bueno, mi gente, lo que sí veo que en realidad el parque tiene es demasiado tráfico de camiones, mercancías y demás, y es demasiado ruidoso, pero bueno, acá les cuento todo en realidad cómo es. Ya acabamos para la iglesia. Pues aquí podemos ver nuestro templo, que se llama de la parroquia San Luis Gonzaga, y la patrona es la Virgen del Carmen, la Morena. Podemos ver toda la arquitectura que hizo don Carlos Edmundo de Grey, el sueco. Acá podemos ver las columnas que soportan el frontis, en puro adobe de tierra. Acá podemos ver las escalas o las escaleras en espiral que suben al frontis, arreglar el reloj y una cosa y la otra. Acá podemos ver un pendón sobre la Virgen del Carmen. Acá que es morenita. Ajá. Y acá está la historia de la llegada de la Virgen del Carmen acá, que la escribió el poeta León Zafir. ¿De qué trata esa historia? De cómo llegó la Virgen acá y cómo se venera la Virgen por los noriceños. Yo me mantengo pendiente y le cambio la fecha. Acá le puse 1863 a 2025. 162 años con su bendita compañía en Anorí. Okay. Y este es un himno que hizo el segundo alcalde popular de Anorí, que se llama William Rivera Pineda, himno a la Virgen Morena. Y hay un coro aquí muy bonito sobre el minero, y nuestra Virgen Morena y de los mineros madre, la de los mineros madre, con su mirada serena nos conduce hacia Dios Padre. Muy bonito. Ahí habla el minero. Cuéntame más sobre la iglesia. Bueno, ahí vemos toda la arquitectura que hizo don Carlos Edmundo de Grey, todas las paredes. Bonito. Esa parte central. Esa es la nave central, y como estamos en las festividades de la Virgen del Carmen, ahí está la patrona. La patrona, y esa es la original, la traída de España, la negra. La que trajeron de España. Sí. ¿Cuántos años tiene esa Virgen? La trajeron en 1863, 162 años de haber llegado acá. 162 años. ¿Verdad? Porque es que es morenita. Sí, porque en España como que existía esa imagen, la morena. Ok. Muy bonita. Acá les muestro, gente, la imagen de Anorí, la patrona de Anorí, la Virgen Morena. Y acá vemos un poco más.
¿Este qué? Se sacan al Rosario de Aurora, a la Virgen del Carmen, todos los días a las 5 de la mañana. Estos se sacan todos los días a las 5 de la mañana. ¿Quiénes son? Es el padre Mariano Marianito. Jesús Eusi Sí, y la Virgen del Carmen. correcto. Como el Acá. día domingo se celebró lo que fue el nacimiento de él, entonces se está sacando él también. Perfecto. Gente, acá les muestro la puerta que todavía conserva la imagen de los indios, que obviamente es historia acá en Anorí. Y este muro que también lo hizo Segismundo de Grey. ¿En mil qué? En 1843 empezaron la 1843. construcción de este templo. Se construyó ese templo y el muro sabemos que obviamente es original. Y aquí vemos la salida del templo de Anorí. Como les dije, es demasiado tráfico porque es un pueblo que mueve demasiado comercio. Todo eso allá eran casas ancestrales, pero yo Continuemos. no ¿Dónde? Todo eso eran casas ancestrales, pues coloniales. Toda esta parte era casa Todo eso. ancestral. ¿Y qué Y acá pasó? también. Todo esto era colonial. ¿Y qué pasó ahí? La parroquia hizo esos edificios ahí para A comercio. el comercio. Sí, porque es puro comercio. Entonces, todo esto era casas Ancestrales. todo esto eran casas ancestrales. El Señor nos dice, las quitaron todas para poner puro comercio. Bueno, gente, acá vamos a ver la casa donde nació Pedro Manuel Gómez Agudelo. Pedronel. Pedronel Gómez Agudelo, un pintor muy famoso de acá. Sería esta la casa. Sí, en la casa original donde él nació. Contame un poquito de la historia de Pedronel. Vale. Pues el maestro Pedronel Gómez nació acá y cuando tenía 8 años el papá llegó del río Porce, donde era minero, recogió toda la familia porque estaban en la guerra de los 1000 días y él era liberal y lo iban a matar. Entonces recogió toda la familia y salió con ellos para Medellín por caminos reales, caminos de herradura. Okay. Escucharon la historia, mi gente, todo tiene historia. No sabemos. Él era una casa colonial Esta. donde vivió don Fidel Cano, el fundador del Espectador. El fundador del Espectador, del periódico. El periódico El Espectador. Ok, él vivió acá, él Sí, fue el papá- anoriceño. No, el papá vino de San Pedro de los Milagros a poner una tienda aquí para la minería. Y aquí Pedronel Gómez hizo sus primeros años de escolares en Anorí. Era una casa muy hermosa. Sí, se ve, ya se lo volvieron. Un polideportivo. Yo tengo fotos antiguas de esta casa. Sí. Yo tengo casas antiguas. Pues la foto antigua es como era la casa. Muy bonito. Continuemos. Bueno, gente, les tengo dato. Imagínense que obviamente a raíz de que este pueblo es demasiado minero y que hicieron demasiada luca, demasiado dinero, supuestamente, pero es real, yo lo acabo de comprobar, acá los genes europeos abundan y hay mucha persona que se parece a europeos y de todo. Y créanme que en realidad usted se pone a mirar y hay mucho niño mono, ojiazul, que literalmente no parece como latino. Ese es uno de los datos que pasa acá en Amalfi, que los europeos dejaron sus genes acá, a raíz de que estuvieron obviamente la historia en las minas y todo eso. Ay, bueno, gente, ya acá Don Oscar nos va a dar un detalle. Ese era otro personaje muy importante aquí. Que es otro personaje muy importante. Aquí, cuéntame. ¿Esta? Donde se llamaba don Ricardo Rodríguez Roldán, Ajá. que fue el primer médico que hizo una operación de labio hendido en Colombia. Ah, ok. Él nació aquí en 1834 y la familia fue para Medellín y él viajó a París a estudiar medicina. Ok. Y cuando personas así como ustedes. Ah, este nos lo regalaron, mi gente, No, vean. ahora no. La historia de Anorí. Qué detallazo nos acaba acá hacer el señor Don Oscar. Don Oscar. Tengo unos cuantos y entonces los regaló a
a personas así. Muchísimas gracias por presentarnos su pueblo, muchísimas gracias por presentarnos su cultura. Acá un saludo a todo el mundo y Bueno, invítelos a conocer a Norí. muy buenas tardes a todos los que me escuchan y los invito a conocer a Norí, cima del arte sobre una montaña de oro. Anorí es un territorio de paz, no es como nos han dado la fama de que somos de guerra, somos un territorio de paz. Listo, perfecto mi gente, ya saben, le agradecemos a don Oscar y acá continuamos. Bueno gente, esto fue Anorí, cima del arte sobre una montaña de oro. Agradecemos a don Oscar que nos contó toda esta historia sobre este hermoso municipio y bueno, Anorí mi gente.